Buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de los webinars de APFAM. En esta ocasión vamos a presentar el tema ciclo de absorción en sistemas de aire acondicionado. Los dejo con Bruno Ramírez, miembro de la Junta Directiva, para que nos pueda presentar al ponente. Muchas gracias por su participación y recuerden mantener micrófonos y cámaras apagados. Muchas gracias. Gracias, Katia. Buenas noches. Como indica Katia, mi nombre es Bruno Ramírez, formo parte de la Junta Directiva de APFAM y en esta oportunidad los voy a acompañar como su moderador. En nombre de la Asociación Peruana de Facilities Management quiero agradecerles su asistencia a este webinar titulado Ciclo de Absorción en Sistemas de Aire Acondicionado, el cual estará a cargo del ingeniero Ronnie Cortés. Él es ingeniero mecánico colegiado por la Universidad Nacional del Callao, especialista en sistemas de HVAC y gestión de proyectos con más de 11 años de experiencia en ejecución, comercialización y diseño de sistemas HVAC. Actualmente es Key Account Manager en LG Electronics Perú, en la división de aire acondicionado y energía. Pues sin más, los dejo con el ingeniero Ronnie. Adelante, Ronnie. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ronnie Cortés. Trabajo actualmente en aire acondicionado dentro del LG Electronics. Hace 5 años más o menos venimos desarrollando fuerte el negocio del aire acondicionado dentro de la compañía y hemos podido, digamos, que hacer números interesantes a lo largo de estos años, gracias, digamos, al hecho de que hemos ido incorporando nuevas tecnologías, nuevas líneas de productos que, digamos, que han roto un poco los esquemas en el mercado y que, bueno, se han comenzado, digamos, que a usar y han iniciado por lo menos, no su masificación tal vez, pero haber comenzado los primeros pasos de algún tipo de tecnología que justamente una de ellas es la que ahora mismo vamos a disertar un poco, ¿no? Entonces, los ciclos de absorción en general, vamos a pasar. Ese es el contenido más o menos que vamos a desarrollar a continuación. Les comentaba acerca del ciclo de absorción. Normalmente los tipos de aire acondicionados que hemos estado comercializando o que se comercializa en Perú y en la mayor parte de Latinoamérica tal vez, son sistemas por compresión de vapor, que son como aquellos aires acondicionados que usan un compresor eléctrico. ¿Okay? Esto significa que dependemos exclusivamente de la energía eléctrica para poder acondicionar un espacio, ¿no? Pero también tenemos ahora mismo la posibilidad de poder usar máquinas de absorción para poder usar energías alternativas. Entonces, vamos a desarrollar un poco el contenido desde el consumo energético del HVAC hasta algunos casos de estudio que vamos para la parte final y vamos a terminar con algunas conclusiones y recomendaciones de parte nuestra, ¿no? ¿Ok? Yo quería partir, no sé si ahí se logre ver del todo, perdónenme. Creo que me está tapando un poquito. Ya, ahora estamos bien. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿sabían que el agua puede hervir a distintas temperaturas? Yo imagino que la mayoría sí lo sabe, pero lo que no saben de repente es que esta razón de ser, digamos que de las sustancias en general, no solamente el agua, hace posible que podamos tener ahora mismo aire acondicionado, podamos tener refrigeración. De hecho, nuestro cuerpo, cuando estamos en ejercicio permanente o sometido a altas temperaturas, comienza a sudar, lo cual es agua básicamente. El cuerpo lo va a vaporizar y entonces el efecto de enfriamiento es justamente cuando el agua cambia de fase líquida a fase vapor. Entonces, en esa situación es donde absorbemos grandes cantidades de calor y podemos enfriar las cosas. Así funcionan nuestro sistema, digamos que de refrigeración como humanos, así funcionan los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, así funcionan los sistemas por absorción. Entonces, ¿en qué se basa esto? Si en la naturaleza, por ejemplo, nosotros hervimos agua a nivel del mar, va a comenzar, digamos que a romper las primeras burbujas, a ebullir aproximadamente a los 100 grados Celsius. Conforme nosotros vamos subiendo, de repente nos vamos a un Arequipa, nos vamos a un Cusco, o de repente, en el peor de los casos, podemos escalar hasta la montaña más alta, que es el Everest, nos vamos a dar cuenta que el agua, o la temperatura de ebullición del agua, va disminuyendo.
O sea, por ejemplo, en el pico más alto vamos a tener que el agua puede hervir a 70 grados Celsius. Significa que cuando la presión atmosférica va disminuyendo, el punto de ebullición del agua también va disminuyendo. Son como que directamente proporcionales. Si nosotros siguiéramos disminuyendo la presión, o sea, si hubiese un lugar, o sea, una forma de poder seguir ascendiendo hacia la atmósfera, nosotros tendríamos ese 70 bajar a 50, bajar a 45, y de repente en algún momento va a hervir a temperatura ambiente. De repente en algún momento vamos a superar incluso eso y el agua va a comenzar a hervir a 4 grados, de repente a 0 grados Celsius. Entonces, de eso depende, digamos, que los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado puedan ofrecer el efecto digamos que, de enfriamiento, ¿no? En esto se basa, por eso que yo os he puesto al inicio, como para poder disertar en base a esto hacia adelante. ¿Ok? Ahora veamos un poco el consumo energético del HVAC dentro de un edificio, por ejemplo, dentro de algún centro comercial, dentro de los hoteles, dentro de repente de alguna industria en particular, ¿no? Lo cierto es que casi en todos los casos el mayor consumidor de electricidad son los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Y en particular el aire acondicionado, ¿no? Se considera como que tener aire acondicionado, por lo menos hace un tiempo acá, era como que un lujo, ahora ya se ha convertido en una necesidad porque todo el mundo quiere estar en situaciones de temperatura confortables. Por lo tanto, hemos comenzado a incorporar más cantidad de equipos desde nuestras casas hasta los edificios de oficinas. Casi ya no existen oficinas, digamos, que no tengan aire acondicionado. A las universidades, ¿ok? Casi la mayoría de universidades han incorporado sistemas de aire acondicionado. Si nos remontamos hace unos 20 años atrás, si es que encontrábamos en un aula de universidad un ventilador, creo que era lo más novedoso que podíamos encontrar, ¿no? A la fecha podemos ver en todos los salones de estudio donde de los chicos hay aires acondicionados. En los colegios, en algunos colegios también han incorporado aires acondicionados, en los institutos superiores, etcétera. O sea, lo cierto es que ahora mismo se ha comenzado a masificar el uso, por lo menos en Perú, que hasta hace un tiempo era un poco complicado ver, digamos, que hubieses podido llegar a este tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, conforme va incrementándose el uso del aire acondicionado, también va incrementándose el consumo de energía. Entonces, las personas que de repente antes no han tenido aire acondicionado en su casa, se ponen un equipo de aire acondicionado, definitivamente lo primero que van a visualizar a fin de mes es la factura eléctrica, que viene considerablemente, de repente, un 70% más de lo que normalmente le venía. Entonces, ahí viene la razón de poder nosotros, de repente, mirar otro tipo de tecnologías, equipos más eficientes, y siempre estar en la búsqueda de eso, ¿no? De poder nosotros resolver ese tema de consumo energético que tienen los aires acondicionados en general, para poder nosotros ser, de repente, más eficientes o tener, digamos, otras fuentes de energía. ¿Ok? Les quería tocar esta parte de los criterios de selección de un sistema de aire acondicionado, a modo, digamos que breve nada más, porque esto es como para poder hacer una disertación de un par de horas por lo menos, para ver cada punto. Sí, Ronnie, perdón, ¿existe la posibilidad de ampliar un poco más la proyección? Me parece que algunos, por la doble pantalla, me parece, no sé si existe la posibilidad de que puedas proyectar con una pantalla. ¿Se está viendo muy chico? Sí, me parece que sí. A ver. Tú me dices, ¿ya? Ahí está bien. Ahí estamos bien. Sí. Perfecto. Entonces, muchas vamos gracias. a trabajar con una pantalla entonces. A ti. Déjame. Ok, sí, estamos bien. Entonces vamos a chequear, vamos a revisar, digamos que una de las cosas que primero debemos revisar es el tipo de energía disponible, ¿no? ¿Qué energía tenemos disponible para poder suministrar aire acondicionado a un proyecto que estamos pensando, que tenemos en mente, ¿no? Normalmente todos hemos pensado electricidad, debemos tener electricidad,
Pero vamos, hay lugares, hay proyectos donde podemos tener un suministro eléctrico bastante reducido, una potencia instalada, una potencia eléctrica, digamos que disponible o instalada por debajo de nuestros requerimientos. Entonces, a lo mejor tenemos una red de gas natural cerca, o a lo mejor estamos en una industria y tenemos algún calor residual que podamos utilizarlo para poder producir aire acondicionado para los ambientes donde están las personas, o de repente para enfriar agua para un proceso en particular productivo. Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos ver es eso. Aunque, como les digo, normalmente dábamos por descartado que todo debía ser eléctrico, ¿no? Pero ese debería ser un punto de partida. En función a eso nosotros podemos elegir cualquier otra tecnología que está del lado derecho, ¿no? Un BRF, un chiller eléctrico, los chillers de absorción, los GHP. Los GHP son equipos como del tipo BRF, que son aquellos equipos de caudal de refrigerante variable, pero que funcionan con gas natural o con GLP. Esos tienen un motor de combustión interna, ¿no? Es un tipo también de tecnología que en el mercado es, digamos, relativamente nuevo, será 2 años y medio más o menos de haberse implementado los primeros equipos. ¿Ok? Entonces hay otras cosas que también hay que chequear. El tipo de vertical donde vamos a proponer el equipo, ¿no? Hotel, oficinas, educación, porque dependiendo de uno o de otro, podemos elegir cualquiera de las tecnologías que tenemos del lado derecho. La capacidad total del proyecto. No es lo mismo tener un proyecto de 100 toneladas, tener un proyecto de 9.000 toneladas. Definitivamente el tamaño en este caso es muy importante y es, digamos que un punto de partida también crucial. La operación en carga mínima, si lo vamos a tener 24/7, por lo general debería funcionar un sistema. Entonces, dependiendo de eso, también hay que seleccionar el tipo de tecnología que necesitamos nosotros. En la operación a carga parcial, la independencia en su uso, hay muchos locatarios que les gusta tener sistemas independientes y no les gusta tener sistemas compartidos. Puede ser de repente un retail, puede ser a lo mejor en un departamentos. Entonces, dependiendo de eso, también vamos a elegir el tipo de tecnología más adecuado, ¿no? Ahora, otro de los puntos es si estamos calificando o si estamos pensando en calificar a una certificación LEED, puede ser un EDGE, un BREEAM. Dependiendo de eso, también se exigen cierto nivel de eficiencias en los equipos y el cual hay que tomar en cuenta, ¿ok? El nivel de automatización que debe tener el proyecto que nosotros estamos planteando, ¿no? ¿Qué tan sencillos van a ser los equipos para poder automatizarse? ¿Qué tanto más nos van a costar? Eso es importantísimo. Hoy en día, después de todo lo que estamos pasando, yo creo que todas las compañías que tienen sus sistemas de HVAC en general van a comenzar a tomarle un poco más de importancia en cuanto a la automatización, de tal forma de poder monitorear de repente filtros sucios, de tal forma de monitorear la operación permanente de los inyectores de aire, de los extractores de aire y de los equipos de aire acondicionado en general, ¿no? Los niveles de presión sonora también son importantes, cuántos decibeles produce la máquina durante su operación. Dependiendo de eso, dependiendo dónde esté también ubicado el proyecto, podemos tomar una u otra alternativa. ¿Okay? El peso de los equipos también es importante porque significa cuanto más pesado, los equipos ya no deberían ir dispuestos en los techos y algunos no están dispuestos, digamos, que a reforzar la estructura, sino disponer un espacio más en el estacionamiento y poner un cuarto de máquinas que pueda albergar tal vez un chiller, ¿no? El riesgo en caso de falla, cuando colocamos pocas cantidades de equipos en comparación, por ejemplo, un sistema de agua helada, chiller, comparado con un sistema BRF es un sistema modular. Digamos que para una capacidad de 1.000 toneladas podría colocar yo 2 chillers y para 1.000 toneladas podrían existir tal vez unas 20, unas 40, de repente unos 60 módulos en BRF, ¿ok? Cada módulo trae 2 compresores. En caso de falla de alguno de ellos, digamos, la afectación en el suministro de aire acondicionado va a ser mínima. En el caso del chiller, falla un chiller a lo mejor y se me cae por lo menos el 50% del edificio, ¿no? En cuanto al suministro de aire acondicionado. Entonces, esas cositas hay que evaluarlas también. Tal vez colocar un chiller más pequeño, de tal forma que se pueda responder igual, vas a tener un tema de que en caso de falla, el impacto va a ser mayor con un sistema de agua helada.
Los espacios requeridos para su instalación, digamos que sería como uno de los últimos puntos que debamos evaluar. Dónde tenemos disponibilidad, que puede ser en la azotea, puede ser en un piso intermedio, puede ser en el sótano. Todo depende de cómo lo plantee el diseñador. Para cada tipo de producto, ya sea BRF, ya sea chiller, ya sea GHP o sea un paquete, hay formas de poder resolver para distintos proyectos, ¿no? Hay formas en las cuales el diseñador puede plantearlo inteligentemente, de tal forma que sí se pueda o pueda ser posible su implementación. Todo depende de cómo lo estemos planteando en función a los puntos que nosotros ahora mismo estamos indicándoles, ¿no? Ok, veamos un poquito algunos antecedentes históricos digamos que el desarrollo de los sistemas de absorción y en general del aire acondicionado, ¿no? Estábamos por 1755, donde William Cullen produce una poca cantidad de hielo dentro de una campana que estaba sometido a presiones de vacío, ¿no? O sea, ya ahí comenzamos, digamos, que los inicios del principio de absorción ya comenzaron, digamos, que a evaluarse y a experimentarse, ¿no? Ya el año 1777, que en verdad es hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tal vez nosotros estemos pensando que los sistemas de absorción son relativamente nuevos, de repente estamos pensando que son por lo menos del siglo XX, en el mejor de los casos. Y no, esto estamos hablando del siglo XVIII, los primeros desarrollos, las primeras investigaciones, ¿no? Por este año, Gerald Nairne de Escocia había ya experimentado con ciertos componentes químicos dentro de la misma campana, ¿no? Y había conseguido también ya el efecto de enfriamiento. El año 1810, John Leslie ya produce hielo ya, ¿no? Digamos que usando la campana de Cullen. El 1856, James Harrison de Australia, ya él introduce la refrigeración por compresión de vapor, que esto es, digamos que, como que el 99% de los equipos acá en Perú, de aire acondicionado, ¿no? Este usa sistemas de compresión de vapor, compresores eléctricos. Unos 3 años más adelante, en 1859, tenemos a Ferdinand a Edmond y a Ferdinand Carré, dos hermanos franceses que construyen la primera máquina de absorción para fabricación de hielo, o sea, para aplicación en refrigeración. Entonces, y así, ¿no? O sea, en años intermedios también han habido algunos avances en la parte de los compresores eléctricos. Por ejemplo, ya para 1922, Willis Carrier de Estados Unidos, ya él construye su primer chiller centrífugo, ¿no? Que es el otro tipo de, digamos que, de máquinas por conversión de vapor. O sea, vale decir, con compresor eléctrico. Pero ya, para que ustedes vean, por esos tiempos más o menos ya ambas tecnologías ya coexistían ya. Entonces no estamos hablando de un producto nuevo, de un producto que de repente, ok, tengo cierto temor de poder instalarlo porque es un producto que está en experimentación. Absolutamente, ¿no? No hay mucho que, digamos, que investigar ahí. Es un proceso ya bastante conocido, es un producto bastante conocido en otras partes del mundo, que da buenos resultados, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas de aire acondicionado, cómo se dividen. Efectivamente, nosotros tenemos por esa parte los sistemas de expansión directa, que son, digamos que, perdónenme, los sistemas de expansión directa, que son los que usan compresión de vapor, ¿ok? Por un lado, y por el otro lado están los sistemas de agua helada. Dentro de los sistemas de expansión directa tenemos a los equipos unitarios, a los equipos de ventana, a los equipos split pared, que es, digamos que de la línea residencial que se llama. Los equipos techo, fan coil, paquete, son equipos unitarios. Y tenemos los equipos centralizados, tipo los multi-split, tipo los BRF, ¿ok? Dentro de todo esto, digamos que hay dos grupos. El grupo importante que se está desarrollando ahora mismo en el mercado son los equipos BRF, los Multi-V5 enfriados por aire y los Multi-V-Water, que son BRF enfriados por agua, ¿ok? Y por el lado de los sistemas de agua helada, digamos como su contraparte, tenemos a los chillers eléctricos y los chillers de absorción. Se ha estado usando, creo que es el sistema más usado hasta hace 1 año y medio, hasta hace 2 años acá en Perú. En la actualidad se puede decir que el sistema más
por lo menos donde hay mayor cantidad de proyectos, son los sistemas BRF. A diferencia de los últimos, de repente, 40 o 50 años, el BRF ha comenzado a repuntarse, ¿no? También tiene seguramente algunas ventajas importantes. Lo cierto es que cada tipo de producto tiene sus aplicaciones en particular. O sea, ninguno es bueno, o mejor dicho, ninguno es malo, digamos. Todo depende de cómo se proponga y todo depende de qué es lo que dé como resultado la evaluación energética y económica que se haga para un proyecto. Entonces, dentro de los chillers de eléctricos tenemos aquellos que funcionan bajo el principio de compresión de vapor, que son los chillers centrífugos, los chillers scroll y los chillers tornillo. Por otro lado, tenemos a los chillers de absorción, que es lo que nos está concentrando hoy, aquellos que digamos que usan llama directa, agua caliente, ¿okay? Puede usar vapor de agua también, y gases de escape de algún motor de combustión interna. ¿Okay? Nosotros nos vamos a concentrar en esta última tecnología, que son los sistemas de absorción. Pero antes quisiera hablarles acerca del sistema de agua helada, ¿no? ¿Qué es un sistema de agua helada? Para aquellos que de repente no se están ubicando muy bien, ¿no? Entonces, por este lado, tenemos la planta de agua helada que estaría acá. En este caso, en particular, está en un sótano, ¿ok? Este es un chiller centrífugo, es un chiller eléctrico, que también podría ser un chiller de absorción, y podría usar el mismo tipo de tuberías de distribución, la misma torre de enfriamiento, las mismas máquinas. Esto es una manejadora, por ejemplo, puedo usar, acá hay unos equipos cassette, que son las unidades terminales, que podrían ser fan coil o de algún otro tipo. ¿Ok? Entonces, la planta de agua helada tiene como misión principal suministrar agua helada a una red de tuberías de acero, que puede ser tuberías de polipropileno también, o de cualquier otro material que esté aprobado. Envía agua a 5 grados Celsius aproximadamente hacia la red, ¿ok? Ingresa a todos los equipos de terminales, digamos que absorbe calor, ¿ok? Absorbe el calor de los ambientes y regresa otra vez un poco más caliente al chiller a poder enfriarse nuevamente, ¿no? Ese calor que hemos extraído de todo el ambiente, de todo el edificio, va a ser, digamos que cedido en el chiller, en la parte, digamos, del condensador. Y ese calor se va a transportar a través de la tubería roja, que sería la red de tuberías de condensación, y se va a liberar al ambiente en las torres de enfriamiento, ¿no? Okay, acá estamos sacando un calor Q minúscula, y finalmente en la torre de enfriamiento vamos a sacar un calor más grande, que está incluyendo el calor que se produce durante la compresión. Ese, en términos generales, el principio de funcionamiento de un sistema de agua helada, ¿ok? Y los chillers de absorción trabajan con sistemas de agua helada. Lo que hace el chiller de absorción es enfriar agua usando un principio de absorción que lo vamos a explicar. Ok, vamos a clasificar los chillers en función, digamos que al principio de operación, ¿no? Tenemos a los chillers eléctricos, que es por compresión de vapor, y a los chillers de absorción, ¿ok? Vamos a explicar un poco ese proceso en la diapositiva siguiente, cómo es que se realiza el ciclo en la compresión de vapor, y ya luego nos comenzamos a centrar un poco en el chiller de absorción, ¿no? El chiller de absorción, digamos que tenemos de dos tipos, ¿no? Un tipo que usa como sustancia refrigerante el agua, y la sustancia absorbente el bromuro de litio. Y hay de otro tipo que usa la sustancia refrigerante el amoníaco, y como sustancia absorbente el agua. El más utilizado es este de acá, el del tipo 1. Y es digamos que el que ya tenemos por lo menos un par de proyectos acá en Perú, uno que ya está operando y el otro que está en proceso de implementación, ¿no? El ciclo es este de acá, a diferencia de este. En términos generales, digamos que este contiene cuatro componentes principales, ¿ok? Y el ciclo de absorción también, haciéndolo simple, porque es un poco más complejo, también posee 4 componentes importantes, ¿ok? Ambos tienen condensador y ambos tienen evaporador. Y la diferencia sí radica, perdón, en los otros componentes, ¿no? Lo vamos a explicar a continuación. Este es el circuito básico de refrigeración por compresión de vapor.
tenemos al compresor de este lado, y que es el que se va a encargar de elevar la presión, por lo tanto, de elevar su temperatura del refrigerante que tiene dentro, ¿ok? Con la finalidad de estar a una temperatura mayor que la del ambiente, para poder, digamos, que liberar el calor que estás absorbiendo acá en el evaporador, ¿ok? En el condensador, el refrigerante que entra en fase de vapor se va, digamos, que transformar en líquido. ¿Okay? El líquido está entrando a al dispositivo de expansión, que puede ser una válvula de expansión electrónica o cualquier otro dispositivo, y entra acá al evaporador, que sería todo esto de acá, casi como una mezcla de líquido más vapor. La mayor parte es definitivamente líquido. Entonces el objetivo del evaporador es vaporizar el líquido que está entrando, vaporizarlo totalmente. A la salida solamente debe haber vapor. Acá está entrando la mayor parte en líquido. Entonces, ¿qué va a hacer que esta sustancia se transforme en vapor? El calor del ambiente, o sea, la carga térmica. O sea, el calor de las personas, el calor de las luminarias, el aporte solar, el de algunos aparatos eléctricos que estemos teniendo en el lugar, en la oficina, en la habitación, por ejemplo. Todo ese calor hace que la sustancia dentro de las tuberías hierva, ¿no? Y eso se consigue porque este dispositivo de expansión lo que hace es baja la presión de tal forma que el refrigerante que está contenido dentro de las tuberías puede hervir a temperatura ambiente. Entonces, de esa forma, en el cambio de fase de líquido a vapor, absorbemos grandes cantidades de calor. Perdonen. Grandes cantidades de calor, y ese calor lo vamos a disipar en el condensador, ¿no? Este está, acá hay otro calor que se produce, digamos, acá, ¿no? Ese es el circuito de refrigeración. Extraemos calor, el compresor eleva la temperatura por encima de la temperatura ambiente y libera el calor hacia el ambiente. Ese es un circuito, digamos, que enfriado por aire. Ese es un circuito, puede ser un equipo mini split que tenemos en casa, puede ser incluso el refrigerador que tenemos en casa. Es el mismo circuito, el circuito básico que usan todos. El aire acondicionado del automóvil obedece a este mismo principio. ¿Ok? Pero cuando se trata de un chiller, digamos que en este caso es un chiller enfriado por agua, ¿okay? El evaporador lo que va a enfriar ya no es el aire, sino que va a enfriar el agua que está entrando la va a enfriar como que de 54 grados Fahrenheit a 44 grados Fahrenheit, y va a seguir un proceso, un ciclo continuo, ¿no? De enfriamiento permanente. Y ese calor que está absorbiendo el agua lo va a liberar acá en el otro intercambiador de calor, que sería el condensador, que también funciona con agua, porque es un chiller enfriado por agua. El agua viene de la torre de enfriamiento, viene como que a temperatura ambiente, ¿ok? Conforme pasa a través del intercambiador, absorbe todo el calor que está trayendo del edificio. Obviamente el agua se incrementa su temperatura, y otra vez se dirige hacia la torre de enfriamiento a enfriarse y volver fría por este lado, ¿no? Es un proceso, digamos, que repetitivo y continuo que se desarrolla. Esto es en cuanto al ciclo por refrigeración, o mejor dicho, el circuito básico de refrigeración por compresión de vapor. Ahora veamos el circuito básico, digamos, que de absorción, pero antes, recalcarles una vez más el principio bajo el cual funciona, ¿no? Tenemos acá tres casos. En uno tenemos agua, ¿ok? Tenemos una fuente de calor, y esa agua, digamos que la vamos a someter por un determinado tiempo hasta que hierva, ¿no? Esto está como que destapado a nivel del mar, si es que lo hervimos, a nivel del mar, es cerca de un bar de presión atmosférica. El agua hierve, como les había adelantado hace un rato, cerca de 100 grados Celsius. ¿Ok? Ahora le ponemos una tapa a ese recipiente, ¿ok? Y le seguimos suministrando calor. Entonces lo que va a pasar es que la presión se va a ir elevando conforme va incrementándose la cantidad de vapor dentro del recipiente, ¿no? Entonces si tenemos una presión de 20 bares,
pues sería como 20 atmósferas, el agua está hirviendo a 212 grados, 212.4 grados Celsius. O sea, es más del doble de lo que de repente hierve en condiciones normales, ¿no? Por eso que, digamos, esa es la razón por la cual cuando usamos una olla a presión, en verdad es una olla a presión, los alimentos se cozan más rápido porque lo estamos sometiendo a temperaturas más altas, ¿ok? Pero eso ocurre cuando, digamos que incrementamos la presión dentro del recipiente. La temperatura de ebullición se incrementa también. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Tenemos el recipiente, ¿ok? Tenemos agua también, tenemos un medidor de temperatura y un medidor de presión, y le conectamos una bomba de vacío. Comenzamos a extraer aire, digamos, del recipiente. Entonces, la presión dentro del recipiente disminuye bastante, por lo tanto su temperatura de ebullición también va disminuyendo. Entonces nosotros, si es que lo llevamos hasta 9 milibares de presión de vacío, vamos a lograr que el agua hierva a 5 grados Celsius. O sea, hace rato con temperatura ambiente el agua ya comenzó a hervir. Entonces, ese es el principio que usamos tanto para el chiller por compresión de vapor como para el chiller por absorción, ¿no? Es básicamente aprovechar el tema de manejar muy bien el tema de disminución de presión y, por lo tanto, las temperaturas de ebullición para poder aprovechar el cambio de fase de líquido a gaseoso de una sustancia, en este caso del agua, para poder absorber grandes cantidades de calor. Entonces, esto es básicamente lo que les decía, ¿no? Calor latente, ese de acá, digamos que es el que produce una variación de temperatura, ¿no? Perdón, el calor latente es el que no produce una variación de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos hielo a menos 10 grados Celsius. La vamos a llevar hasta cero, o sea, significa que la vamos a calentar. Va a ir cambiando su temperatura progresivamente, ¿no? Va a ir incrementándose hasta llegar a cero. Pero incluso cuando llega a cero, para que se pueda, digamos que, diluir o totalmente disolver el hielo, vamos a tener que incrementarle mucha energía comparado con lo que habíamos adicionado para que pudiera elevar 10 grados Celsius su temperatura. Vamos a necesitar una cantidad de calor mayor. Luego, para hacer ese mismo, es 1 kilo de agua, ¿ya? 1 kilogramo de agua, ¿ok? La muestra. Para llevarlo de 0 grados hasta su punto de ebullición, que sería 100 grados, estamos usando 398 BTU, ¿ok? Pero para vaporizar toda esa cantidad de agua, o sea, 1 kilo de agua, para vaporizarla totalmente, vamos a necesitar nosotros 2133 BTU. A eso me refería, digamos, que la propiedad que tienen las sustancias de poder absorber en su cambio de fase, porque acá hay un cambio de fase de líquido, a la salida es todo gas, a gaseoso o a vapor. Entonces, en ese proceso digamos que de cambio de fase ocurre grandes cantidades de absorción de calor y es lo que se aprovecha tanto para los chillers eléctricos como para los chillers de absorción. Ok, el chiller de absorción, en ese caso el que vamos a tratar, usa como sustancia refrigerante el agua y como sustancia absorbente el bromuro de litio. ¿Qué es el bromuro de litio? El bromuro de litio no es más que una sal, es como si tuviésemos un poco de sal común, ¿ok? Pero digamos que es básicamente utilizado para sistemas de absorción, ¿no? Dice que aproximadamente el 50% de la producción global es utilizada en máquinas de absorción. Significa que es un componente bastante importante, ¿no? Entonces, las sales en general tienen una capacidad de absorber grandes cantidades de humedad del entorno en el cual están. Entonces, esa es la propiedad que se usa dentro de la máquina. Esa sal que va a estar dentro de la máquina, o sea, el bromuro de litio, en algún momento va a estar en un espacio que se llama el absorbedor, que es donde absorbe vapor de agua en grandes cantidades. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar a continuación. Ese es un circuito, digamos que muy básico como para poder ser, digamos que didáctico, porque en realidad el circuito es mucho más complejo y lo que causa es que no logremos entender, ¿no? Entonces, el ciclo se inicia acá, digamos, en el generador. ¿Ok?
Dentro del generador lo que tenemos es una mezcla de bromuro de litio más agua. Bromuro de litio más agua, ¿ok? Lo que vamos a hacer a esa mezcla es calentarla con una fuente de calor. La vamos a calentar. ¿Hasta cuando lo que vamos a hacer es elevar la temperatura hasta que el agua hierva. Esa es una mezcla de bromuro de litio más agua. El agua hierve a 100 grados Celsius y el bromuro de litio hierve a 1265 grados Celsius. O sea que el único que va a cambiar de fase en este lugar va a ser el agua. Y ese es el objetivo. El bromuro de litio, digamos que puro, se va a ir hacia otra parte del chiller. Y el vapor va a seguir esta parte, ¿ok? Se va a ir hasta el condensador. O sea, desde el generador hasta el condensador. El objetivo de todo condensador es condensar justamente, que significa pasar de fase de vapor a fase líquida. Acá tenemos el agua líquida, ¿ok? ¿Y cómo es que lo enfriamos? Con agua que viene de una torre de enfriamiento. Usamos torre de enfriamiento, el agua de torre de enfriamiento recorre esto, pasa por un dispositivo que es el absorber, lo vamos a explicar ahora, continúa su paso y acá es donde enfría el vapor de agua que viene acá y lo condensamos. Esa agua líquida, ¿ok? Ahora lo vamos a llevar hacia este conjunto de evaporador más absorbedor. En realidad es como si fuese un solo bloque, es un solo cuerpo, digamos, ¿no? Están comunicados. Todo este conjunto está conectado a una bomba de vacío. ¿Ok? Esa bomba de vacío lo que va a hacer es producir presiones de vacío, en este caso de 9 milibares. Va a hacer que el agua que está entrando acá, ¿ok?, hierva a 5 grados Celsius. Esta agua. Y al hervir a 5 grados Celsius, lo que está ocurriendo acá es de líquido, otra vez pasa a vapor. ¿Y qué está haciendo que hierva esa agua? El agua que viene del edificio, ¿ok? Ese es el retorno de agua helada, viene con toda la carga y con todo el calor, ese calor hace que esta agua hierva, ¿ok? Se transforme en vapor, se vaya hacia el absorbedor y el agua sale del chiller fría. El agua sale fría como que a 5 grados Celsius. ¿Okay? 5 grados, 5.5 grados Celsius más o menos. Y se va otra vez hacia el edificio a producir el efecto de enfriamiento. Este vapor, esta agua que ya se ha vaporizado, ¿ok?, va hacia el otro recipiente que es el absorbedor, donde se encuentra con el bromuro de litio que venía de acá, ¿ok? Hay que enfriar ese bromuro de litio también, por eso que se usa la torre de enfriamiento. ¿Okay? Se enfría el bromuro de litio y absorbe otra vez al vapor de agua. Y se forma la solución nuevamente de bromuro de litio más agua. Más agua. Perdón. Perdón, me voy a proyectar otra vez, ya. Entonces, esa solución la va a llevar una bomba de solución otra vez hacia el generador. Entonces, el ciclo se va a producir, se va a reanudar otra vez y se va a repetir cuantas veces sea necesario. ¿Ok? Acá tenemos otra vez el bromuro de litio más agua. Y ocurre la separación. El agua se va por un lado, el bromuro de litio se va hacia el encuentro otra vez en el absorbedor, el agua por este lado se condensa, se vuelve líquida, entra en un recipiente que está en presiones de vacío, va a cambiar de fase de líquido a vapor, absorbe todo el calor que viene del edificio y otra vez se lo lleva acá. ¿Ok? Y acá nuevamente, digamos que se forma la solución de bromuro de litio más agua, y el ciclo está continuamente operando, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto acá, básicamente es un proceso que, digamos, que no usa un compresor que esté moviéndose, que esté generando rozamientos, que esté generando desgaste, sino que es una fuente de calor y la solución de bromuro de litio más agua. Y adicionalmente, digamos que la bomba de solución, la bomba de vacío que está por acá, y hay una bomba también por acá que, digamos, que es el que está recirculando el agua líquida, ¿no?
Son 3, máximo 4 bombas pequeñitas que pueden llegar a de repente desde 750 watts hasta 3500 watts, o sea, 3.5 kilowatts. No es representativo comparado con si fuese un compresor de repente para un chiller de 1000 toneladas. Hay mucha diferencia. Ok, vamos a continuar. Este acá es una ampliación acá de este conjunto, ¿no? Esa diapositiva es justamente, les decía, que en la realidad es un solo bloque donde está el evaporador y el absorbedor, ¿no? En el evaporador viene el agua, ¿ok? Absorbe el calor que viene del edificio, se vaporiza y pasa a este lado, donde se encuentra con el bromuro de litio que viene por este lado. El bromuro de litio absorbe el vapor de agua, por eso que se llama el absorbedor, y se forma la solución que finalmente es, digamos que, enviada otra vez al generador por la bomba de solución. Ahora tenemos la bomba refrigerante. En algunos casos es 1 y en otras puede ser 2. De repente en algunos casos llegar hasta 3. Lo cierto es que son bombas bastante pequeñas. ¿Ok? Tenemos la bomba de vacío por este lado, ¿ok? Que va a estar asegurando que todo el tiempo tengamos presiones de vacío dentro de este recipiente que es, digamos que, donde se produce el efecto de enfriamiento. Acá, este es, digamos que, el corazón. Acá se produce la magia del enfriamiento del agua, ¿no? Por este lado tenemos, para reforzar un poco más, los puntos de ebullición de agua, y tenemos distintas presiones, ¿no? Desde las más grandes, eso acá es presión atmosférica, ¿ok? 750 a 60 milímetros de mercurio es la presión que hay a nivel de mar, ¿ok? Para arriba, vemos que la presión se está incrementando, por lo tanto la temperatura de ebullición también se incrementa. Si lo vemos al revés, es conforme bajamos la presión, ¿ok? Estamos viendo que las temperaturas de ebullición del agua también disminuyen, ¿no? Considerablemente. Cuando llegamos a 6.4 milímetros de mercurio, tenemos un punto de ebullición de 5 grados Celsius, que es justamente el punto en el cual está trabajando ese dispositivo, ¿no? O sea, tenemos siempre 9 milibares, es la presión objetivo, y entonces la presión de evaporación del agua, de ebullición del agua, va a ser de 5 grados Celsius. Esa es la razón, y así es que se puede generar el efecto de enfriamiento en una máquina de absorción. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es, básicamente, y ya es un esquema un poco más real, ¿ok? Si yo comenzaba por esto, era muy probable que nos perdamos más rápido, porque hay mucho entramado, muchas tuberías por acá, por allá, ¿no? Entonces, es un esquema de un chiller de simple efecto. Un chiller de simple efecto, en este caso, es que tiene solamente un generador, ¿no? Por ejemplo, en los chillers de vapor o en los chillers de agua caliente tenemos un generador. En algunos casos podríamos tener un generador de alta también, o perdón, un generador de baja, que sería ya en aquellos chillers de doble efecto. Esa es básicamente la diferencia. En el simple efecto tenemos un generador. En el chiller de doble efecto tenemos 2 generadores. En este caso es un ejemplo de un chiller de llama directa. Acá quemamos el gas natural, este vendría a ser el generador de alta temperatura. El vapor se va por acá y llega al generador de baja temperatura. Entonces, tenemos 2 generadores, por lo tanto el chiller es de doble efecto, ¿no? Por ese lado tenemos los recipientes que conocemos, el condensador, el evaporador, el absorbedor. Acá tenemos la bomba de vacío que les decía, ¿no? Que siempre está generando vacío en este recipiente. Y la bomba de solución por acá, que la lleva otra vez hacia el generador. Tenemos la bomba refrigerante, que está, el agua la está tomando otra vez y la está vertiendo sobre toda la batería de tubos de agua helada que viene del chiller para poder vaporizar el agua. Hay otra bombita por acá. Son básicamente esos 3 tipos. Ahora más adelante vamos a verlas también, que es justamente en estas vistas, ¿no? Este es un chiller de fuego directo, de llama directa, que en realidad lo que hace es quemar gas, más o menos funcionar como una caldera, ¿no? Quema gas natural, o quema GLP de repente, o algún otro combustible. Estamos hablando de gas natural porque es, digamos, que lo que tenemos disponible acá en Lima, por lo menos en grandes cantidades. Entonces, este gas natural es
es nuestra fuente de calor. Se va a encargar de incrementar la temperatura de las sustancias en el generador, ¿ok? Entonces, como les había dicho, ahí están los tres tipos de bombas, ¿ok? Por ese lado tenemos la bomba refrigerante que está en este lado. Esta es la bomba refrigerante. Acá tenemos una bomba de solución, que sería el de la mezcla de bromuro de litio más agua, y acá tenemos otra bomba de solución, en este caso son dos. Y en la otra vista podemos chequear la bomba de purga o la bomba de vacío. Ok, esos son los tres o son los cuatro dispositivos móviles que consumen electricidad en un chiller de absorción. Todo lo demás, digamos que es debido básicamente a una fuente de calor externa. Ok, entonces, en temas de mantenimiento, en temas, digamos que en caso de falla, digamos, es más sencillo. Incluso podría tener los cuatro tipos de bomba en stock, porque no me representan mucho costo mantenerlos, para cualquier eventualidad que pasara. ¿Ok? Acá no hay mucho de qué preocuparse, digamos, en el cual ahora mismo alguien puede estar pensando, oye, si se malogra ese chiller, ¿sí? No, si se puede malograr, son cualquiera de esas dos bombas de repente, ¿no? Con un correcto mantenimiento, siguiendo la periodicidad que se necesita, esos chillers definitivamente tienen una vida mucho más prolongada que los chillers eléctricos. Okay, hay reportes de chillers de absorción que tienen más de 50 años de operación, comparado con chillers eléctricos que podrían llegar a 15 años, con un overhaul podrían llegar a 20 años, pero definitivamente en durabilidad el chiller de absorción es el que más dura y es el que tiene mejores costos de operación, ¿no? Costos de operación más atractivos. Entonces, así es como finalmente funciona ya el chiller, ¿no? Ok, tenemos por este lado la torre de enfriamiento, ok. Por este lado tenemos la fuente de calor, que puede ser, digamos, que agua caliente, en una industria puede ser vapor, puede ser los gases de escape de algún tipo de horno, etc. Aprovechamos esa fuente de calor para llevarlo al generador y a través, digamos que a partir de ahí podemos obtener el agua helada. ¿Ves? Acá viene del edificio, de donde queremos acondicionar nosotros el agua en esa temperatura. Dentro del evaporador se reduce la temperatura y otra vez llevamos el agua helada hacia el edificio para enfriar, para acondicionar, para algún tipo de proceso. Ese es, en resumidas cuentas, cómo es que opera y cuál es el principio de operación de los chillers de absorción. ¿Okay? Complicado no es, en verdad, cuando no conocemos la tecnología, tal vez al principio nos cueste un poquito entender, pero ya vieron que es, en verdad, bastante sencillo su principio de operación. Como los tipos de chiller, ya les había estado adelantando, tenemos los de fuego directo, ¿ok? Los direct fire también se le llaman, tenemos los hot water fire, que funcionan con agua caliente. Esos son también llamados como que los chillers recuperadores de calor, ¿ok? Ahora más adelante lo vamos a ver. Tenemos los chillers de vapor y tenemos los que funcionan con gases de escape, ¿ok? Y también de los chillers híbridos que funcionan con ambos. Puede funcionar con llama directa y con agua caliente, por ejemplo, ¿no? Para tener dos fuentes de energía en caso pueda ocurrir algún desperfecto de una de las fuentes principales, ¿ok? En lugar de usar dos chillers distintos, puedes usar una sola máquina, en una sola máquina los dos tipos. Eso es una aplicación, lo que vamos a ver es aplicaciones básicamente ya, de este tipo de chiller, por ejemplo, en cogeneración, o puede ser en trigeneración. ¿Ok? En cogeneración, ¿cómo es que funciona? Si nosotros producimos electricidad, ¿ok? Ese es un grupo de electrógeno, o puede ser una microturbina o una turbina. Lo que estamos generando electricidad es básicamente con el 40% de la energía. El 60% restante se desperdicia. Entonces, como a nadie le gusta ahora mismo desperdiciar, ¿ok? Este calor lo podemos usar
para, digamos que para algún proceso que se necesite en la planta. Pero en este caso en particular, podemos, en lugar de usarlo para un proceso de planta, podemos usarlo para el chiller de absorción. Acá puede estar el chiller y podemos generar, digamos que, agua helada a partir de una energía que en otras condiciones se hubiese desperdiciado, ¿no? Entonces, cuando se hace este proceso, o sea, cuando hay una aplicación en cogeneración con un chiller de absorción, definitivamente este es, digamos que, una de las más atractivas, donde el retorno de inversión es muy rápido y donde, digamos que también debemos apuntar, ¿no? Hay algunos proyectos que hemos estado siguiendo ya acá en Lima, digamos que a raíz del lanzamiento que hicimos en el 2016 de este tipo de equipos, a la fecha han habido muchas oportunidades que se están desarrollando, hay muchas que se están estudiando, y hay otras que hay una que ya se instaló, otra que está en proceso de implementación, y otras por ahí que siguen en proceso de desarrollo de ingeniería, ¿no? Entonces, en el tema de trigeneración, lo que vamos a conseguir es, aparte de conseguir agua caliente, por ejemplo, para un proceso que la planta requiera, también podemos producir enfriamiento. O sea, aparte de usar esa agua desde acá para un proceso, también lo podemos usar para producir agua helada o calefacción en un chiller de absorción. Ahí ya estamos hablando, digamos que ya del concepto de trigeneración. ¿Ok? Casos de estos todavía no hemos visto acá en Perú, pero alrededor del mundo existen muchos, ¿no? Si hablamos de capacidades de refrigeración, un proyecto que a nosotros, por lo menos para nuestra realidad, nos parezca grande, podemos hablar de 3.000 toneladas de refrigeración y para nosotros significa efectivamente grande. Si hablamos de 10.000, de repente de 15.000, ya nos parece una cantidad muy grande. Pero esta tecnología se usa, digamos que en centrales nucleares, en plantas de generación eléctrica, hasta capacidades de 94.000 toneladas, de 100.000 toneladas, que es lo que, digamos, que tenemos registro nosotros, ¿no? Este tipo de chiller se vende digamos que en grandes cantidades para el Medio Oriente y para el sureste asiático. Acá en Latinoamérica, los primeros países en usarlo han sido Brasil, ¿okay? Por ahí en Venezuela, hace mucho tiempo, por ahí en Argentina, y me parece que en Chile también han comenzado a usarse, y en Perú, ¿no? En Perú ya, digamos que aunque somos relativamente nuevos, ha tenido mucha acogida este tipo de solución, y por lo menos después de esta charla, yo creo que lo que debería quedárseles es, cuando tengan un futuro proyecto, por lo menos evaluar esa alternativa y ver qué tan rápido pueden recuperar la inversión, dependiendo de qué tipo de máquina también quieran usar, ¿no? O sea, pueden quemar gas natural, de repente tienen un proceso en el cual pueden recuperar calor a través de agua caliente. Genial, ¿no? Créanme que eso es una solución bastante buena y no es nueva, como les digo, ¿no? No es nueva. LG como tal fabrica chiller de absorción desde la década de los 70. Tampoco es nuevo la fabricación. Ya tiene sus años, ya tiene su know-how. Entonces, es un producto ya probado y comprobado. Es una aplicación en la industria de impresión, ¿ok? Acá también lo que se está haciendo es extraer el aire caliente que se produce durante el proceso de impresión, ¿ok? A través de ese aire caliente lo que se hace es calentar agua, ¿ok? Y esa agua caliente es el que finalmente usa el chiller de absorción de agua caliente para producir el agua helada para su tipo de uso en aire acondicionado, para un edificio, por ejemplo. ¿Okay? También en el proceso digamos que, de producción de papel, ¿no? Lo que se usa acá es, por ejemplo, tenemos una fuente de calor, hay una buena parte que se usa en la producción de papel, y hay otra parte de ese vapor que se usa en un chiller del tipo que usa, movido por vapor, pues, para producir agua fría para parte de su proceso. Porque en parte de su proceso ellos usan agua helada, necesitan agua fría, entonces puedes producir gas para parte del proceso acá y parte del proceso, y podrías recuperar incluso calor de acá, ¿no? El calor que tienes acá
que puedes recuperar de la condensación, de los condensados, vas a aprovecharlo y hacer tu planta incluso más eficiente. Este es el ACCP, el Combined Cooling and Heating and Power. Es básicamente como en una cogeneración, ¿no? Tenemos el generador por acá, tenemos los gases de escape los vamos a aprovechar para calentar el agua, y el agua finalmente es el que va a mover al chiller de absorción, que es el que va a producir finalmente el agua fría para acondicionamiento, para algún tipo de proceso, ¿no? Esto es un poquito más de otra forma, digamos, para la misma aplicación, ¿no? Siempre proveyendo en este caso agua caliente, y estamos recuperando calor de un proceso de una turbina de gas. Esto es en una aplicación ya con una combinación con paneles solares para calentamiento de agua, ¿okay? Podemos calentar agua a partir de paneles solares, aplicamos, digamos, los almacenamos en un tanque de almacenamiento, redundando, perdón, y como que este ya está precalentado, vamos a usar una caldera y vamos a producir agua caliente para que pueda abastecer este chiller. Entonces, de repente, acá podemos conseguir 60 grados, por decirles, y lo que necesitamos al chiller es 90 grados para poder comenzar a trabajar. Entonces, hay un delta de T de 30 grados que podría tranquilamente llegar a la máquina y poder ahorrarnos estar calentando de repente desde temperatura ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente, siempre se está pensando en ser más eficientes cada vez más, y esta es una forma, ¿no? Estas son formas, y eso es lo importante, ¿no? Siempre buscar dónde podemos ser más eficientes. Entonces, como hemos estado hablando de los equipos de llama directa, de los chillers de absorción con gas natural, que son los que queman gas natural, naturalmente existen las preguntas, las preocupaciones de los propietarios, de los desarrolladores, de los proyectistas, de por decir, oye, pero yo estoy proponiendo con gas natural, pero ok, eso no es infinito, ¿no? En algún momento se va a terminar, ¿no? Ok, aparte, ¿quién me garantiza de que en determinado momento esto no se vaya a cortar, ¿no? Por tema de cortes, aunque últimamente, digamos, desde que existe Camisea, han habido, digamos, que muchos periodos donde hay mantenimiento, un gran mantenimiento, donde se produce corte de gas, pero como la red, digamos, de tuberías de todo Lima y Callao es gigantesca, porque es gigantesca, lo que hace es funcionar como una gran cisterna y sigue suministrando gas natural hasta por 7 días, 8 días, 10 días que ha habido cortes de esa magnitud. Entonces, en esos periodos donde ha habido cortes, nadie que sea usuario de gas natural lo ha sentido, ¿no? Ni en los domicilios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el almacenamiento ahora mismo es bastante grande dentro de las tuberías que conforman la red de distribución del Lima y Callao, ¿no? Ahora, no todo está concentrado, digamos que en Lima, ¿no? En Lima tenemos a Cálida como la compañía que hace la distribución de gas natural, ¿no? En verdad, tenemos toda la costa casi de Perú ya concesionada, ¿no? Ya están comenzando a desarrollar las líneas de gas natural con Gasnor en Piura, Coavil, Clean Energy en Tumbes, Naturgy en toda la costa sur, ¿no? Y tenemos todavía pendiente ese proyecto de concesión de, digamos, que el centro andino para poder suministrar gas natural a toda esta zona. Lo cierto es que hay buenas proyecciones, buenas cosas interesantes que, digamos, podemos desarrollar o aplicar esta tecnología en cualquier lugar donde podamos tener una disponibilidad de gas natural, ¿no? Ahora, las reservas hasta el 2020, esto está actualizado, es 12.8 trillones de pies cúbicos. ¿Okay? La producción diaria es de 1.600 millones de pies cúbicos, ¿no? De esa producción diaria está destinada al mercado interno el 36%. El 34% se va hacia la exportación y hay un 30% que se reinyecta, o sea, se devuelve al pozo, ¿no? Entonces, acá todavía hay, digamos que, mucho para poder usarse.
Entonces, bajo esas condiciones actuales, nuestras reservas están como que probadas para los siguientes 29 años, que aunque parezcan pocos, yo recuerdo cuando estaban iniciando la construcción del gasoducto de Camisea, y cuando comenzó la operación, se decía que estaba asegurado para 20 años las reservas. Igual que ahora, o sea, en ese tiempo todo el mundo decía, pero 20 años es muy poco. Lo cierto es que, claro, efectivamente, 20 años puede resultar siendo una cantidad de años bastante poca. Pero lo cierto también es que se siguen haciendo exploraciones, se siguen haciendo perforaciones y por lo tanto van a seguir habiendo explotación de gas natural, entonces eso se va a seguir, digamos que ampliando conforme pasen los años, ¿no? El mensaje final es, digamos que suministro de gas natural hay, por lo menos ahora en Lima y en las demás regiones está comenzando a verlo. Contubás ya está en Ica, ¿ok? Contubás está comenzando a desarrollar sus redes de ductos en Ica y ya va a comenzar, y me parece que ya está suministrando algunas industrias. Justamente por esa zona también hay algunos proyectos con chiller de absorción, ¿okay? En cualquier momento saliendo, imagino terminando este periodo de confinamiento, se van a reactivar y espero que antes que después, digamos que, para que genere un movimiento en la economía de cada uno, ¿no? A continuación vamos a ver ya los casos de estudio, ¿ok? En este caso, en el caso de estudio 1, tenemos un chiller eléctrico versus un chiller de absorción, ¿ok? Ambos de 340 toneladas. Este es un chiller tornillo enfriado por aire y este es uno de llama directa por absorción, ¿ok? Vamos a hacer el estudio energético de consumo de energía de cada uno, ¿ok? Y luego el costo de la energía también. Entonces, como potencia eléctrica, el chiller eléctrico definitivamente es el que va a tener mucho mayor en comparación con el chiller de absorción. Tenemos 342.2 kilowatts. Ok, acá tenemos totalizado. Por el lado del chiller de absorción, lo que les decía, ¿no? La bomba de solución 1, la bomba de solución 2, la bomba refrigerante y la bomba de purga. 4 bombas. Okay, acá tenemos 3.4 kilowatts, 1.5, 0.4, que son bastante pequeños. El ventilador, el quemador, 2.2 kilowatts. Y el circuito de control, 0.3 kilowatts. Sumado a todo, tenemos 8.2 kilowatts, comparado con 342 kilowatts, es mucha diferencia en cuanto a consumo eléctrico, ¿ok? Es por eso que, digamos que bajo ciertas consideraciones, el chiller de absorción le gana casi siempre a los chillers eléctricos bajo esta configuración. Pero como ese es un caso de recambio, o sea, se va a recambiar un chiller eléctrico por uno de absorción, pero el de absorción, recuerden que es enfriado por agua, entonces tenemos que sumarle la potencia eléctrica de la torre de enfriamiento y de las bombas de condensación, ¿ok? Porque las bombas de agua helada pues, van a ser las mismas. Entonces acá tenemos 11 y 30 kilowatts. Tenemos que sumarle ese también, ¿no? Para ser más justos, ¿no? Llegamos a 49 versus los 342. Igual, la diferencia es sustancial, ¿no? Entonces, el consumo a plena, digamos que al 100% de operación que tiene el chiller de absorción de gas natural es 76.6 metros cúbicos por hora de gas natural, que traducidos a kilowatt vendrían a ser 851. Ok, ahí sí. Si tú sumas ahora, digamos que lo ves como energía, este es mucho menor que este, ¿no? Pero ¿en qué radica, digamos, que la diferencia ahora en el costo de operación, o sea, en el costo de cada uno? El costo de la energía, de la electricidad, para este caso es de 0.12 dólares por cada kilowatt hora, y para el caso del gas natural es de 0.25 dólares por cada metro cúbico hora. ¿Okay? Y para la parte de electricidad, el chiller de absorción también es la misma. ¿Okay? Llegamos al costo de energía en dólares por hora de 41.6 versus 25.06. O sea, la diferencia entre ambos es 16.01 dólares por hora de ahorro, ¿no? Entonces, considerando una operación de 2.190 horas al año, ¿okay? Lo que vamos a obtener es un ahorro anual de $35.000. $35.000, en verdad, yo creo que a nadie le cae de más, ¿no? Considerando que nuestra capacidad es bastante reducida. O sea, es una capacidad, digamos, pequeña, ¿no?
Los proyectos de agua helada podemos estar hablando de 1.000 toneladas, 1.500, 2.000, 3.000 toneladas hasta 4.500 tal vez para nuestra realidad, ¿no? Entonces, si consideramos unas capacidades mucho más grandes, este ahorro se va a hacer, digamos, que cada vez más grande. ¿Ok? Como costo de equipamiento, la inversión inicial, digamos que esa es la valorización que tenemos, ¿no? Para el caso del chiller, $134.000, el caso del chiller de absorción, le sumamos el costo de la torre de enfriamiento, el costo de las bombas de condensación, y tenemos esta cantidad versus esta cantidad. Entonces hay que someterlo a la evaluación y hay que ver en cuánto tiempo lo recuperamos, ¿no? Hay que ver el periodo de recuperación. Entonces lo que vamos a tener es, para este caso en particular, un periodo de recuperación de 2.29 años, ¿ok? 2.29 años, digamos que para cualquier inversionista es muy atractivo, ¿ok? Algunos pueden considerar atractivo incluso hasta los 5 años, tal vez hasta los 6 años, ¿ok? Todo depende digamos que, del inversionista, ¿no? De lo que espera el inversionista, ¿no? Entonces, un tiempo de recuperación, un periodo de recuperación de 2.3 años es bastante interesante para cualquiera, incluso para nosotros como personas naturales cuando queremos comprar de repente un equipo más eficiente, que cuesta más caro, en reemplazo de un equipo menos eficiente y más barato. También hay que verlo de esa forma, ¿no? Siempre hay que chequear cuánto nos cuesta como equipamiento y cuánto nos cuesta como operación. Entonces, cuando todos lo sumamos, lo subimos a una ecuación, vamos a tener finalmente un valor más objetivo y nos libramos de subjetividades, ¿no? Entonces, para que ustedes vean más o menos una comparación del consumo de energía y del costo de energía por año, ¿no? Este, por ejemplo, es el consumo de energía por año, tanto para el chiller tornillo y para el chiller de absorción. Es un resumen, en un año. En un año es más o menos esta cantidad, ¿ok? Estamos en kilowatt-hora, estamos cerca de los 750 más o menos, 750.000 kilowatt-hora en el caso del eléctrico, y el de absorción debe estar en el torno de 20.000 kilowatt-hora. Pero ahora le sumamos el componente de gas natural. Ok, recuerden que este es el chiller de absorción. Entonces, si estamos hablando de energía, en temas de energía eléctrica, este consume más que el de absorción. Pero si sumamos el otro componente del gas natural, definitivamente este es el que consume mucho más energía. Entonces, ¿cómo es que consumiendo más energía, digamos que me produce ahorros? Entonces, hay que ver el otro componente, que es el costo de energía por año. ¿Ok? Acá tenemos el costo de energía en un año del tornillo. Pues estamos considerando $0.12 por cada kilowatt-hora. Y en el caso de gas natural, por cada metro cúbico 0.25, ¿ok? Y esa es la diferencia, justamente esa es la diferencia que ocurre en un año en cuanto a los costos de energía, para este caso en particular, ¿no? Ahora, digamos que en aire acondicionado no deberíamos generalizar nada, porque todo, como casi en todas las cosas, es relativo. Lo que sí debemos hacer es una evaluación para cada proyecto, ¿ok? Así dos proyectos sean de 20 pisos, el otro de 20 pisos, los usos no van a ser definitivamente los mismos. Entonces, tal vez uno esté usando el aire acondicionado unas 8 horas o unas 10 horas diarias y el otro puede estar en 24/7. Entonces, definitivamente, el que use más tiempo o el que use 24/7 lo va a recuperar más rápido su inversión. Acá tenemos otro caso, el caso de estudio número 2. Acá tenemos ya chiller de 450 toneladas. Okay, estas son las consideraciones. Costo de energía eléctrica, costo del gas natural, okay, un periodo de 12 horas de operación de 12 horas diarias. Okay, ese es el consumo anual de energía del centrífugo. Okay. En la parte eléctrica, este es de la absorción en la parte eléctrica, y en la parte de gas, obviamente, siempre va a ser mayor. ¿Okay? Y en los costos anuales, en la parte eléctrica, el chiller, el centrífugo, tenemos 138.000 anual. En la parte eléctrica, el chiller de absorción, 4.900. Y en la parte de gas natural, 110.000. O sea, sí hay, o sea, sí es menos, entonces vamos a someterlo a evaluación, ¿no?
Ahora tenemos un resumen en la parte de abajo de los costos de inversión, que sería el caso del centrífugo, cuánto vale el chiller, el caso de absorción, cuánto vale el chiller de 450 toneladas, cuál es el costo de energía, que es este mismo de acá, que hemos estado para el caso eléctrico, y el costo de energía, que sería la suma de esto para el caso del chiller de absorción, el costo del mantenimiento, también estamos sumándole, y acá que incluye algunas partes también, ¿ok? Hay una diferencia finalmente entre ambos, ¿no? Este de acá es menor que el del chiller centrífugo. Entonces, cuando lo sometemos a evaluación para calcular el payback, lo que vamos a tener es un periodo de recuperación más interesante incluso que el caso anterior, ¿no? De 1.8 años. ¿Ok? 1.8 años es lo que vamos a tener como periodo de recuperación, y igual es bastante atractivo para cualquiera. Siempre hay alguien que pueda tal vez estar pensando, pero eso no me funciona a mí. A mí me dio como que 5 años, ¿no? Porque tal vez ya he estado haciendo alguna evaluación. Pero entonces, lo que les decía hace un rato, no es una regla. Lo que sí les puedo decir es que en la mayoría de veces sí tiene periodos de recuperación bastante interesantes. Entonces hay que evaluar para cada caso en particular. Entonces, viendo el resumen de consumo de energía y los costos de energía por año para este caso, así como lo hicimos en el caso 1, tenemos esto, ¿no? La parte eléctrica y el centrífugo es de este tamaño y el de absorción es de este tamaño. Y si sumamos el componente del gas natural, como era de esperarse, es, digamos que, mucho más. Pero solo que es gas natural. Y en el costo de energía por año, perdón. Y en el costo de energía por año, lo que tenemos en el caso del centrífugo es eso, la parte del gas natural, del de absorción, y la parte de gas natural de la absorción. Entonces hay una, digamos que una diferencia, que ese es el que va a ayudar a que podamos, digamos, recuperar nuestra inversión, ¿no? Entonces, ya como conclusiones finales, lo que yo les quería decir es que lo que más o menos ya les había adelantado, ¿no? Que cada proyecto es único, debe realizarse una evaluación energética y económica para cada caso, no hay que generalizar, ¿ok? Para poder seleccionar la mejor alternativa que se adecue a los requerimientos del proyecto. Porque vamos, o sea, finalmente nosotros, todos los que comercializamos equipos, los que diseñamos los proyectos, tal vez, todos nos debemos al requerimiento del mandante, como le dice, ¿no? Al que pone la plata, al inversionista. Entonces siempre tenemos que estar orientados a brindarles la solución más óptima. No, digamos, no necesariamente que signifique la más eficiente, ¿no? Tiene que también haber un balance digamos, a nivel de costos, el que sea más atractivo también económicamente. Entonces siempre hay que hacer una evaluación concienzuda, por lo menos de unas 2 o 3 alternativas, para poder presentarle al cliente y en función a valores objetivos, tomar una determinación, ¿no? Entonces, otra de las conclusiones es que a mayor cantidad de horas de utilización, un chiller de absorción lo va a recuperar mucho más rápido, va a recuperar más rápido la inversión. ¿Okay? Es importante porque ningún proyecto es igual a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de casinos, los casinos están operando casi 24/7. Los hoteles pueden operar de repente, en el mejor de los casos, 6 horas diarias, 7 horas diarias, no más, o 8 horas diarias de repente, a lo mejor. El centro comercial puede estar operando tranquilamente unas 12 horas. En las oficinas, de repente, 8 o 9 horas. Y las industrias, dependiendo de qué tipo de industria sea, pueden incluso trabajar en un 24/7 también. Y entonces, definitivamente, volviendo al punto anterior, hay que hacer una evaluación para cada caso, y cuanto más horas de utilización tengamos, es mejor para poder recuperar más rápido la inversión. Y el tercer punto, digamos, y el final, sería que siempre nos estamos preocupando cuando vemos un nuevo producto en el mercado, y siempre nos estamos preocupando qué pasa en caso el equipo llegue a fallar, lo cual es una preocupación bastante válida. Porque claro, o sea, para el operador es un poco complicado no encontrar la compañía que pueda estar entrenada en determinado producto y finalmente se queda con el muerto, como se dice acá, ¿no? Lo cierto es que mientras no haya un entrenamiento, mientras no haya un seguimiento de parte de la marca, digamos que
a un nivel de poder, digamos, que capacitar, si es necesario, gratis a las personas, que es lo que, digamos, que en la compañía donde yo trabajo hacemos. El entrenamiento es totalmente libre, totalmente gratis, y lo hacemos permanentemente porque tenemos implementada una academia para ello. Entonces, mientras más entrenadas tengamos a las personas, van a poder resolver cualquier problema que se le presente. Entonces, finalmente, les decía, no hay problema que no pueda resolver un personal muy bien entrenado. Los temores en caso de falla de un equipo se reducen conforme el entrenamiento se hace más frecuente, lo cual es totalmente cierto. Ahora, ¿qué tienen que saber del proceso del ciclo de absorción o del chiller de absorción? No, digamos que no hay muchas cosas que evaluar, porque ya ustedes vieron que es un componente que está en un circuito cerrado por un litio en agua, y lo demás son básicamente pumbas, en los cuales hay que tomarles el debido monitoreo para cuando le toque el mantenimiento ejecutarlo. Más de eso en la parte de control de repente un poco, pero lo cierto está que siempre se debe estar suministrando entrenamientos para poder minimizar los riesgos en caso de falla de cualquier producto, ¿no? Eso sería todo. Yo quedo a continuación atento a vuestras consultas si tuvieran. Muchísimas gracias por prestarme la atención, por acompañarnos esta noche, y los escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie, por la presentación. Debido a temas de tiempo, las preguntas van a ser absueltas por correo. Gracias, Ronnie, interesante el tema, y aprovecho en invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el miércoles 1 de julio a las 7:30. Y el tema a tratar es normativas dictadas por el Gobierno Central en estado de emergencia que inciden en el procedimiento de certificación ITSE. A todos les agradezco pues su tiempo, la dedicación, y pues nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 1 de julio a las 7:30. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ronnie. Hasta luego.